Buenos días. Pues bienvenidos, bienvenidas de parte del Observatorio Ciudadano. Yo creo que una sociedad puede ser medida por la forma en que cuida a sus niños y niñas. Y creo que no hay, digamos, un indicador mayor de civilización, yo diría, en una sociedad, que la manera en que cuida, en que protege a su niñez. Y digamos, ahorita que estamos cerca de la celebración del Día de la Niña y del Niño, como que lo más probable es que se nos vaya, como todas nuestras celebraciones, se nos vaya en los festejos y sobre todo en aprovechar todas las formas de comercialización que tiene cada fecha, ¿no? En el consumo y en muchas otras cosas. Y nosotros creemos que no podemos dejar pasar esta fecha y esta semana sin reflexionar sobre lo que hemos hecho realmente por nuestra niñez. Creo que hay, desde luego, siempre avances, pero también, como veremos ahora, pues muchos faltantes. Y la idea es iniciar esta semana pues con esta reflexión sobre la situación de la niñez en León. Les agradezco mucho a las mujeres que nos van a hacer esta presentación, especialmente a Brenda, que estuvo a cargo de la investigación, y agradecer, ya daremos cuenta de eso, a todas las asociaciones que junto con el observatorio también aportaron información y datos para esta presentación. Sí, Diego. Están muy altas las escaleras, están bien paradas, si no está bien señalizado, así que no está el Ok, vamos a ver eso. Sí, muchas gracias. Pues le damos la voz a Mayra. Gracias. Muchas gracias a David, muchas gracias a todos que hoy nos acompañan. Ciertamente hoy tenemos una presentación que nos da mucha importancia el poder exponer este tema. La verdad es que, como ustedes nos conocen, nos caracterizamos por hablar de incidencia delictiva. Hoy quisimos darle una nueva visión a lo que estábamos presentando en temas de seguridad desde un enfoque más humano, y resultó muy oportuno hacerlo en relación a niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, el contenido que hoy estaremos estableciendo es hablar de víctimas de incidencia delictiva, hablar de atenciones médicas, de experiencias con atenciones a infancias y adolescencias, para lo cual es importante exponer que este primer apartado tendrá un elemento en relación a 7 delitos que retoman información de la Fiscalía, y tiene, por otra parte y en forma complementaria, información respecto a salud en atenciones médicas, tanto en ingresos y urgencias hospitalarias como en lesiones. Este trabajo no hubiera sido posible sin la participación de Erika, de Laura, veo por aquí a Leti, de CIPEC, veo por aquí a Sara, de Auge, veo a los chicos de la búsqueda, y la verdad es que entendimos que para poder generar un proyecto de mayor alcance, pero Laura por ahí la vi llegar, necesitábamos aliados estratégicos. Y hoy no hay mejor aliado estratégico que organizaciones de la sociedad civil que atienden niñeces, infancias y adolescencias con el mejor de los, la mejor visión y la mejor perspectiva, dando lo mejor de sí. Así que hoy agradezco
compartir la voz ya lo comentaba David, con Brenda, que estuvo a cargo de toda la producción y toda la construcción del documento, pero también a Erika y a Laura, que hoy están con nosotros. Sin más, pedirles que comencemos con algunos elementos importantes que tienen que ver con los tipos de violencia, que son institucional, de descuido, emocional, sexual y física. Por otra parte, hay entornos en donde vemos que estos grupos etarios están padeciendo violencia. Este puede ser el digital, el escolar, el familiar, el comunitario y el institucional. Por su parte, es importante mencionar que la violencia puede manifestarse en diferentes formas e incluso presentarse en varios entornos. Y para comenzar, resulta oportuno establecer un elemento de qué estamos entendiendo por niños, niñas y adolescentes. En esta idea, pues desde 1989, la verdad es que no es un concepto nuevo. Tenemos la idea de que por niños se entiende a todo ser humano de 18 años, menor a 18 años. Y la misma convención de los derechos del niño nos planteaba principales y fundamentales principios a seguir. El tema de no discriminación, el tema del interior superior de la niñez, y en este caso la infancia, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el derecho a la participación. Hoy, en la última parte o en la tercera sección, abordaremos esta importancia de que los niños los tomemos como sujetos de derecho, que cambiemos esa perspectiva que hoy estamos dando a las infancias y adolescencias para redefinir a los niños con una opinión y con algo importante que decir. Sin más, en relación al primer apartado que estaremos presentando, que refiere a la incidencia delictiva de víctimas, la verdad es que es bien interesante plantear este doble clic. En relación a infancia y adolescencia, podemos conocer información que solo nos refiere a menores de edad. Esa información nos expone cómo las víctimas del delito en 2023 y en 2024 a lo mejor les parecería que representan un porcentaje relativamente pequeño para algunos delitos como homicidio doloso. Sin embargo, son 116 niños en 2023 y 157 niños en 2024 que perecieron y que bajo esa idea ya no podrán desarrollar sueños. Se acabó, ¿no? Terminó la vida para ellos, y ese es un dato que nos debería de doler a todos. Así también resaltaría cómo el secuestro ha crecido de forma importante, sobre todo para estos grupos etarios. En relación al secuestro, sabemos que los niños representan aproximadamente en 2023 el 25%, para 2024 crece al 50%, y dos de los delitos que vemos que sigue la tendencia en contra de menores tiene que ver con violencia familiar y con violación. Esto refiere que aproximadamente el 20 y el 40% respectivamente de cada uno de estos delitos, las infancias y adolescencias están en riesgo a partir de estos dos delitos. Estos son datos oficiales, estos son datos que solo nos muestran una pequeña puntita del iceberg. Realmente, si lo pensamos así, de acuerdo a algunas encuestas como en VIPE, sabemos que más del 90% de los delitos no se denuncian. Así que entendamos la problemática que hoy padecen estos grupos etarios desde un elemento que es un punto en el universo. Ahora bien, ¿qué pasa para León? Porque estos eran datos, los previos eran datos de Guanajuato. Para León sigue marcada esta tendencia de cómo la violencia familiar y la violación son dos delitos en donde de forma exponencial las infancias y adolescencias están padeciendo. Están padeciendo 816 niños en 2023, 752 niños en 2024 en cuestión de violencia familiar, y para violación 105 niños han sido parte de este tipo de delitos, y para 2024 116. Como ustedes saben, nos gusta hacer como comparativos. Es importante luego que los comparativos presenten periodos completos, por eso es que quisimos, aunque estamos en el primer trimestre que podemos conocer de la incidencia delictiva, queríamos plantear cómo
anualmente estaba el comportamiento. Y de aquí que destacan estos elementos clave, ¿no? Por ejemplo, para el estado de Guanajuato, el delito que tiene el mayor incremento es secuestro, porque de 1 pasó a 6 secuestros en 2024. E igual de difícil de observar es ver los homicidios dolosos, que crecieron un 35%, los homicidios culposos, que crecieron un 33%, las lesiones dolosas, que crecen un 26.53%. Y todo esto para el estado de Guanajuato. Y aunque sí vemos violencia familiar y violación se encuentran a la baja, pues ya lo decíamos, son los dos principales delitos en donde la proporción de niños ronda entre el 20 y 40%. Ahora, ¿qué pasa para el municipio de León? Para el municipio de León, en esta misma comparativa de 2023 contra 2024, podemos encontrar 3 delitos que se encuentran con un alza, que es homicidio doloso, bueno, empezando por lesiones dolosas, que es importante decir, las lesiones dolosas tienen un sentido causal o tienen una relación directa con los homicidios dolosos. En este caso vemos cómo las lesiones dolosas tuvieron un incremento del 55%, pasando de 109 víctimas a 169. Mientras que el homicidio doloso tiene un incremento del 30.77 y violación del 10.48. Importante hacer notas de cómo sí vemos algo como el homicidio culposo ha implicado menores víctimas en cuestión de León, al cambiar de 4 a 0 víctimas en 2024. Así que, ¿qué tendríamos que decir de estos datos? Hay 4 elementos importantes. Los homicidios dolosos contra menores en Guanajuato y León aumentaron significativamente, para el estado 35%, para León en 30%. El secuestro en Guanajuato incrementó un 500%. Las lesiones dolosas y la violencia sexual en León crecieron importantemente. Lesiones dolosas un 55% y violencia sexual un 10%, casi 11%. Mientras que violencia familiar y violación, aunque lo vemos a la baja, son los 2 delitos que más afectan a menores en cuestión de proporción. Esto en 20% y 40% respectivamente. Cedería el uso de la voz a Brenda para que nos complemente este tema con atenciones médicas, que es una fuente y una cifra oficial desde otra perspectiva que le suma al tema de las violencias que viven niños, niñas y adolescentes. Bueno, muy buenos días. Para continuar y en complemento al tema de incidencia delictiva, decidimos analizar las atenciones médicas porque es una fuente de información que también es útil para conocer todos los tipos de violencias que sufren niñas, niños y adolescentes y que no se ven reflejados en las carpetas de investigación en la cantidad de víctimas. Los datos de estas tablas provienen de la Secretaría de Salud, de los cubos dinámicos, que son bases de datos que integran todas las atenciones que hay tanto en el estado como en Guanajuato por las unidades médicas de la región. Entonces, presentamos en este caso el tema anual de 2024 y el primer trimestre de 2023. La información que proporciona estas bases de datos es muy útil porque no solo nos permite conocer entre mayores y menores de edad, como si lo hace la incidencia delictiva, sino que nos permite conocer la edad de las víctimas desde 1 año y hasta 80 años, es decir, viene de año por año. Y entonces, para integrar estas tablas decidimos realizar por grupos etarios 3 que se dividen en primera infancia, que son menores de 1 y hasta 6 años, niñez que integran de 7 a 11 años y adolescencia de 12 a 17 años. Y en estas primeras tablas vamos a presentar los ingresos hospitalarios y las urgencias y atienden a 6 tipos de atenciones. El primero es el abandono y la negligencia, que como vimos es un tipo de violencia que implica el descuido de los niños y de las niñas y de los adolescentes y que pues llegan a atenciones médicas. En el estado se reportaron 7 casos, de estos 7 casos 4 corresponden a menores de primera infancia y de estos 7 casos 1 se dio en León a una menor de 6 años, de menos de 6 años. En el primer trimestre consideramos que solo integra enero, febrero y marzo, por eso tan bajas los reportes de atenciones. Registró abandono y negligencia 2 atenciones, 2 fueron a hombres menores de 6 años. Y en León no se reportó
atenciones en este periodo. Para el tema de desnutrición hay que ver las cifras, es muy alta porque son 55 menores y otra vez los menores de entre 1 y 6 años son los que tienen la más alta concentración de casos. Para el caso de León también se da esta proporción de los 23, 10 fueron a menores en la primera infancia. Y para 2025, el primer trimestre, solo se registraron 4 atenciones y de estas 4 en Guanajuato 3 correspondieron a mujeres y una a un menor adolescente, y para el caso de León no se reportó ninguna atención médica. El tema de abuso físico, aunque es una cifra relativamente baja, 16 atenciones, hay que considerar lo que son menores que llegan con abuso físico a unidades médicas, por lo tanto es muy grave que existan este tipo de casos. Y en este se reportaron 9 a adolescentes mujeres y 7 a menores hombres. Y para el caso de León se registraron 2 atenciones, ambas a hombres. Para el caso del primer trimestre de 2025 se registraron 5 atenciones en menores, 4 de ellas correspondieron a mujeres, y para el caso de León no se registraron atenciones en este periodo. Continuando también con las otras atenciones que tenemos de egresos hospitalarios y urgencias, tenemos el abuso sexual, el cual notoriamente es el que más incidencia tuvo, con 212 atenciones, y estas 212 atenciones, una gran proporción van a mujeres menores y se concentran en adolescentes entre 12 a los 17 años. Para el caso de León también tenemos 43 atenciones por abuso sexual, de las cuales también se concentran en mujeres y en mujeres adolescentes entre los 12 y los 17 años. Al primer trimestre de 2025 el abuso sexual registró 52 atenciones médicas, y otra vez resalta el tema de género, donde mujeres son las que más sufren este tipo de violencia. Para el primer trimestre en León se registraron 10 y 3 correspondieron a mujeres también. Otra vez vemos cómo el tema se concentra en mujeres adolescentes y menores de edad. Otra de las atenciones que analizamos fue el síndrome del maltrato no especificado, y en estas atenciones en 2024 se registraron 8 y en León se registraron 5. Para el primer trimestre de 2025 se registraron 2 atenciones, y estas 2 fueron a menores de entre 1 y 6 años, y para el caso de León se registró una también a un hombre menor entre 0 y 6 años. Y otra de los datos muy interesantes que encontramos en esta base de datos de Secretaría de Salud es que hay envenenamiento por narcóticos, psicodilípticos y psicotrópicos, es decir, menores envenenados por sustancias. Y de esta categoría, en 2024, 136 menores sufrieron este tipo de violencia, que puede ser parte de negligencia por parte de los adultos, y muchos se concentran en adolescentes entre los 12 y los 17 años, pero también en menores entre 1 y los 6 años. En el caso de León se registraron 43, y de esos 43 vemos que la mitad se concentraron en mujeres menores de edad. Al primer trimestre de 2025, de esta misma atención se registraron 21 atenciones, y nuevamente el tema de género aquí marcado, porque las atenciones en su mayoría fueron a mujeres y mujeres adolescentes entre los 12 y los 17 años. Y al primer trimestre de 2025 se registraron 12 en León, y 10 de ellas correspondieron a mujeres menores. En otro tipo de atenciones también analizamos las lesiones, y estas lesiones se pueden identificar por tipo de violencia, que es la violencia sexual, la violencia física y la violencia psicológica. Al periodo anual de 2024, la violencia sexual registró lesiones con un total de 383 atenciones, y aquí también vemos un marcado
tema de género porque las víctimas de estas atenciones fueron mujeres, en su mayoría entre los 12 y los 17 años. Para el caso de León se registraron un total de 96 y 65 de ellas fueron adolescentes entre los 12 y los 17 años que fueron mujeres. Al primer trimestre se registraron 95 atenciones. Nuevamente vemos marcado aquí como hay una mayoría de atenciones que van dirigidas a mujeres, y en León se registraron 29, también en la misma línea donde las mujeres tienen mayor proporción de atenciones. En violencia física se registraron en 2024 1.495 atenciones, y aquí vemos una marcada distinción entre cómo la violencia sexual afecta más a mujeres, pero la violencia física afecta más a hombres menores. Y de estos hombres menores, la mayor cantidad se encuentran entre los 12 y los 17 años. En León se registraron 405 atenciones, y también la misma idea es que los hombres entre los 12 y los 17 años son más afectados por la violencia física. Al primer trimestre de 2025 se registraron 350 atenciones en el estado, y 207 fueron a menores de entre los 12 y los 17 años hombres, y en León se registraron 102 y 64 de ellas fueron adolescentes entre los 12 y los 17 años. Finalmente, el tema de la violencia psicológica, vemos también marcado el tema de género, que van más atenciones hacia mujeres, con 1.444 que fueron a adolescentes entre los 12 y los 17 años. Y en León, de las 307 atenciones que se registraron, 286 correspondieron a mujeres entre los 12 y los 17 años. Al primer trimestre de 2025, la violencia psicológica registró 348 atenciones, y 311 de estas fueron a adolescentes mujeres entre los 12 y los 17 años. Y en el caso de León, 78 fueron a adolescentes entre los 12 y los 17 años. Entonces vemos aquí una marcada distinción entre cómo la violencia sexual y la violencia psicológica afecta más a niñas y adolescentes mujeres, mientras que la violencia física afecta más a niños y adolescentes hombres. Como conclusiones, vemos que en 2024 en Guanajuato, de los 200 casos por abuso sexual y por violencia física que se registraron 1.495, por una parte las atenciones predominan en adolescentes, mientras que destaca el número de mujeres víctimas de violencia sexual. León concentra el 20% de los casos estatales de abuso sexual. Y en el tema de desnutrición y envenenamiento, como vimos, es un reflejo del descuido que están teniendo los adultos para con los niños, y que reflejan entornos donde son inseguros y los niños no están protegidos. Muchas gracias. Hemos hablado en términos cuantitativos sobre lo que es la violencia, desde los delitos que enfrentan los niños conforme la Fiscalía en denuncias que refieren en este caso particular víctimas, porque si ustedes recordarán, en términos de cifras podemos conocer carpetas de investigación, pero las carpetas de investigación pueden concentrar más de una víctima. En tema complementario hoy quisimos hablar de atenciones médicas, pero dándole un doble clic nuevamente desde experiencias, y nos hubiera gustado mucho poder contar con mayor participación de niños, niñas y adolescentes, pero precisamente su grupo etario nos complica el poder hacer un acercamiento, así que la mejor forma de hacer ese acercamiento era con expertas que hoy trabajan con ellos, y la verdad es que no podría haber generado este trabajo del observatorio si no tuviéramos la participación de DITRAS, de AUGE, de Fundación Vía, de La Búsqueda, del Centro Comunitario Teresiano, de CIPEC, de Imagina, de Fundación León, de Casa Hogar Loyola y de NIMA. Todas estas organizaciones nos han ayudado a construir este documento, y pues hoy está en línea para que todos lo podamos consultar, y sobre todo que hoy nos quedemos con una reflexión muy clara sobre cuáles son las violencias que hoy enfrentan infancias y adolescencias, y cuál es la responsabilidad que nos toca a cada uno. Entonces, con esta idea y a partir de poder contar con dos grandes guerreras del tema, damos paso al tema de las experiencias, en donde el primer aspecto lo abordaremos con la voz de Erika a través de las causas de violencia. Así que les doy los huevos. Bueno, pues
me da mucho gusto que se haya abierto este espacio, porque creo que algo en lo que podamos coincidir las organizaciones que trabajamos con niños, niñas y adolescentes es que nos hacen falta diagnósticos. Y si bien yo creo que muchos de aquí, escuchando las cifras, todavía les quedamos a deber mucho en las cifras a esta población, cuando hablábamos de 212 casos, pues yo creo que hay todavía una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que no están ahí representadas, que no llegan a la denuncia, que no llegan al hospital. Ahorita en las hospitalizaciones hablábamos de violencia física principalmente, pero nos hacen falta las autolesiones, los intentos de suicidio, por los cuales también llegan muchos adolescentes a los hospitales. Y esto también tiene que ver con la violencia que están viviendo. Y bueno, a mí me gustaría compartirles, y espero en poco tiempo hacerle justicia a todo lo que comentamos las organizaciones, porque es muchísimo, y me dio mucho gusto leer un documento con tanta participación y sobre todo la coincidencia de los puntos de vista. Entonces, pues creo que todas y todos coincidimos con que las causas de la violencia, estructuralmente hablando, es el adultocentrismo. Es decir, en este foro no hay niños y adolescentes, y en este documento no está la escucha de niños y adolescentes a través de los adultos, y eso ya es un gran avance. Sin embargo, por más que nos queremos quitar esta parte como de la mirada adulta, pues es complicado. Nosotras y nosotros, que somos los que a lo mejor más trabajamos con esta población, aún así todavía le debemos a este tema del adultocentrismo. El adultocentrismo pues es una mirada, es una perspectiva que permea en el sentir, en el pensar y en el hacer. Y a lo mejor, como ahorita pensamos, todos estamos de acuerdo en que nos hace falta escuchar y comprender la forma como niños, niñas y adolescentes ven la vida y ven las problemáticas, y sentimos en nuestra emocionalidad que queremos y que le debemos este espacio a los niños y adolescentes, pero no lo hemos hecho, o nos hace falta todavía. O sea, hemos hecho esfuerzos, y digo, sabemos que este es un espacio de ciudadanía, pero también sabemos que el gobierno también debe de hacer un gran esfuerzo por abrir estos espacios, por incorporar una perspectiva de infancias al trabajo que se hace en las instituciones. Entonces, por todos lados está esta perspectiva que genera, siempre, o sea, terminamos mirando los problemas desde el adulto, y bueno, eso no nos permite escuchar. Algunas organizaciones hemos hecho diagnósticos participativos con infancias y adolescencias, y cuando nos ponemos a escuchar, decía Alma de Nima, decía otras compañeras por ahí que han hecho también diagnósticos, y nosotros como asociación, te sorprendes, pero ahí se queda esa voz. Y les invitamos también a que vean y que participen cuando se hacen públicos esos diagnósticos participativos de infancias, porque de verdad ellos y ellas tienen muy claro lo que pasa, y nosotros seguimos pensando románticamente que no, que ellos no se dan cuenta, pero en esta perspectiva adultocentrista pensamos en evitar que hablen de ese tema, o pensar que no lo saben, pero a ellos les ha tocado ver asesinatos de personas, cuerpos en la calle, y eso lo dicen así en una escucha participativa. Les ha tocado vivir una violencia que pues ya prácticamente también entran en esta normalización, donde yo les preguntaba a algunos niños y adolescentes, ¿cuál es tu espacio seguro? Ninguno. Sí, o sea, un 5% dijo la casa. Sí. Cada vez que hacemos esta pregunta con niños, con niñas, con adolescentes, es la misma respuesta. O sea, Erika, es que en la casa, digo, ahorita lo hablo por mí, pero sé que compartimos esta mirada en las organizaciones que escuchamos a las infancias,
En casa, como ya vimos los datos, aunque ahí los datos dicen que se disminuye la violencia intrafamiliar, pues habrá que escuchar la perspectiva de las infancias porque tal vez sea diferente. O sea, ahí en casa cada vez hay más violencia y hay un asunto estructural que también impide este acercamiento o este acompañamiento hacia la crianza, que es que los padres, los cuidadores no estamos porque tenemos jornadas de trabajo extenuantes, ¿sí? Y luego las distancias de aquí a que llegas a tu casa, pues ya se te fue todo el día y a qué hora estuviste compartiendo con tus hijos, ¿no? Entonces hay muchas cosas que impiden como este acompañamiento de adultos, omisiones, negligencias, pero también violencias directas, físicas, psicológicas, el hecho de no considerarlos, el omitir su punto de vista, el interés superior de la niñez, no lo hemos terminado de comprender todavía. Entonces todo esto nos hace normalizar muchas cosas de violencia, por ejemplo en la crianza, ¿sí? En la crianza seguimos pensando como sociedad, a lo mejor ya no lo pensamos, pero lo hacemos, ¿sí? O sea, ahí nos hace falta desarrollar la competencia completa, hacer un cambio profundo en nuestros estilos de crianza en donde saquemos a la violencia porque seguimos normalizando que está bien agredir a los niños, que está bien amenazarlos, que está bien castigarlos físicamente por algo que no hicieron bien, cuando a lo mejor ni siquiera les dijimos qué esperábamos o qué es bien, ¿no? Entonces, bueno, esto no es para criminalizar, es para comprender. Desde la comprensión como sociedad creo que requerimos trabajar mucho en que no normalicemos la violencia, no normalicemos. En la escuela también existen muchas violencias, ahorita vamos a hablar de ello, mi compañera Laura nos va a platicar también, y la pobreza es otra de las causas que principalmente afectan el hecho de que no podamos trabajar con temas de violencia, porque la pobreza afecta principalmente a esta población, infancias y adolescentes. Entonces, hay muchos aspectos que nos están generando el no abordar de fondo, de manera profunda, lo que es la violencia y empezar a hacer nuevas políticas que nos ayuden a cambiar estas tres cosas. De entrada deberían trabajarse en políticas públicas que abonen a una educación donde haya una perspectiva de infancia y adolescencia. No sé si más adelante también lo vamos a abordar, pero en el documento ampliamente hablábamos un poco de qué políticas se necesitan para cambiar estas tres cosas que están aquí muy resumidas de todo lo que se dijo, pero necesitamos hacer cambios en políticas educativas donde no podemos pensar que los docentes no tengan una perspectiva de infancias. O sea, en la educación a los profesionales que trabajamos, los psicólogos, psicólogas, docencia, todas las profesiones que trabajamos, médicos, pediatras, todos los que trabajamos con adolescencias y infancias, tendremos que contar de entrada en nuestra formación con una perspectiva de infancias y adolescencias. O sea, tenemos escindido ese conocimiento, por allá están los derechos humanos y por acá está la profesión, y creo que eso es algo que queremos cambiar. Y hablábamos de con quién empezamos, por dónde empezamos a cambiar el adultocentrismo, pero realmente es una educación que permea por todos lados, hasta hablar con los niños también, niñas y adolescentes, en sus programas educativos requieren hablar de sus derechos. Bueno, hablábamos de tres entornos básicos donde niños, niñas y adolescentes están, ¿sí? Pasan la mayor parte de su tiempo el ámbito escolar, donde viven bullying, ¿sí? Y sabemos que los grados de violencia que están viviendo ahorita en las escuelas cada vez es mayor, cada vez es más permitido, cada vez es más terrible. Nos sorprenden con cosas que antes pensábamos que solo los adultos podrían llegar a cometer tipos de violencia pues tan cruel, ¿no? Actos muy crueles, y sin embargo esto está pasando en las escuelas. De ahí se derivan otros problemas de salud mental que creo que ahí nos hizo falta en el tema de la salud, hablar de la salud mental, que es un punto bien importante en donde
al omitir las atenciones de salud mental por parte de las instituciones de salud para las infancias y adolescencias. No nada más es un psicólogo que sepa de trabajo con infancias y adolescentes, que sepa de los trastornos que están presentando actualmente estas poblaciones. Entonces, nos hizo falta hablar de eso, pero en las escuelas se ve reflejado muchos de estos trastornos de salud mental, en trastornos del aprendizaje, y están omitidos, ¿no? O sea, están invisibilizados. Los maestros, los docentes, pues hacen lo que pueden porque tampoco tienen las herramientas, pero tampoco hay un psicólogo en la escuela, una psicóloga especialista en eso. Y me van a decir los maestros usan Erika. Bueno, pues nada más hay que observar que estamos rebasados, que no les alcanza el tiempo, que son muchos casos, y que ese tipo de trabajo no se tiene que hacer solo por un psicólogo en la escuela, es un trabajo multidisciplinario, donde también los docentes tenemos que estar preparados para trabajar con esas poblaciones que tienen algún trastorno de salud mental. Entonces, ahí no solamente pensemos en el bullying en la escuela, pensemos en todas estas situaciones de salud mental y educativa que se representan en la escuela y que no están ni siquiera visibilizadas. En el ámbito social, pues muchos niños, niñas y adolescentes, como ya dijimos, pasan tiempo en la calle, están en esta situación de calle en el sentido no de que vivan ahí, sino de que pasan mayor tiempo en la calle, aprenden de sus pares, ahí encuentran su red de apoyo, ¿sí? Y pues también encuentran otros riesgos a los cuales desde su resiliencia como pueden afrontan, pero no están exentos en calle de todas las problemáticas y las violencias. Hablábamos mucho de la violencia que viven de las autoridades de seguridad pública. Hay niños, niñas y adolescentes que denuncian de manera verbal en los diagnósticos participativos cómo son maltratados y abusados, tocados sexualmente por las autoridades de seguridad. Sí, y a eso hay que trabajarlo, hay que verbalizarlo y hay que escucharlo. El reclutamiento infantil y adolescente en el crimen organizado es un problema que también se tiene que trabajar y está en la calle. Bueno, por decirlo, ¿verdad? Por ubicarlo en un lugar. Y en el ámbito familiar, pues también encontramos familias que, pues primero la ausencia, como decíamos, de los padres por los mismos esquemas sociales que tenemos que sostener una economía familiar que cada vez es más complicada, y cuando estamos a veces ya no sabemos cómo convivir, cómo jugar, cómo estar, cómo participar con la crianza de niños y adolescentes. Tenemos el esquema que nos enseñaron que es desde la violencia también, entonces lo venimos replicando. Y en casa, pues desafortunadamente coincidíamos las organizaciones en un punto. Se supone desde el deber ser que la familia en casa es donde deberíamos tener la mayor protección, acompañamiento y el primer núcleo de pues fortalecimiento, ¿no? Para luego adentrarnos a la sociedad. Sin embargo, ahí es donde recibimos a veces las peores violencias. Así que díganme ustedes en cuál de esos espacios tenemos seguridad, apoyo, acompañamiento, búsqueda de una autonomía, de una autoprotección de los niños y adolescentes. O sea, no estamos abonando en sus derechos. Y bueno, básicamente es esto, ¿no? Y bueno, quisiera nada más abonar que hay otros problemas que aquí no se están mencionando, pero que son importantes, como la desaparición forzada de niños, niñas y adolescentes, que eso también es un problema que en nuestro estado está incrementando de manera importante y que necesitamos hacer cosas desde la prevención y desde el ejercicio de justicia. Y pues gran parte de la razón por la cual en esos datos no se ven reflejados los números reales es porque nos hacen falta construir indicadores que den cuenta y digan qué está pasando realmente. O sea, a veces cómo se define un indicador nos va a dar un dato, pero si lo expresamos como lo viven los niños y adolescentes, créanme que las cifras van a cambiar, nos van a arrojar datos diferentes. Y bueno, en el tema de las desapariciones, pues también nos hace falta trabajar como de manera organizada, de manera coordinada, para empezar primero a hablar del tema, aunque nos dé miedo, aunque no sepamos todavía bien qué vamos a hacer como sociedad, pero tenemos que empezar a hablar de estos problemas
que ya nos están rebasando. Muchas gracias, Erika. Justo todo esto refiere a la importancia de una agenda pública, y justo como para hablar de la reflexión, me gustaría que hiciéramos aquí un pequeño sondeo. ¿Quién de nosotros tiene hijos? Levantemos la mano. ¿Quién de nosotros permite que sus hijos puedan opinar sobre algún tema? Me da gusto hoy ver palabras, seguramente nosotros hoy tenemos una diferente visión, pero resulta que cuando son muy menores les decimos que su opinión no importa, les decimos que su opinión tiene que esperar a otro momento. Así que un elemento que escuchábamos en el documento que generamos es que las adolescencias están esperando crecer y ser adultos para tener la oportunidad de poder participar, para tener la oportunidad de tener una voz, cuando la voz la tienen desde el momento casi que empezaron a llorar, ¿no? Entonces, sería importante que todos hoy nos vayamos con esta conciencia muy clara, que los niños son los que mejores saben lo que sienten. Claro que necesitan un acompañamiento para que les podamos dirigir hacia dónde van, ¿no? Pero si no escuchamos sus necesidades, todavía tenemos un reto mucho más importante, que es aprender a escuchar. Así que en esta idea, la agenda pública pareciera un término tan general y robusto que no lo podemos definir en pocas palabras, pero lo cierto es que las niñas, niños y adolescentes requieren ser una atención prioritaria y desde un enfoque mucho más multidisciplinario, mucho más interdisciplinario, y en este caso la política pública tiene que venir desde, veo aquí al diputado y me da gusto poder saludarlo, desde esos protocolos, desde esa parte legislativa que le corresponde actualizar, que representa tener una atención muy puntual hacia lo que requieren las infancias para posibilitar que todo el aparato gubernamental genere acciones más puntuales en torno a ellos. Aquí nos acompañan del DIF y justo en cómo esa transversalidad en la política pública representa que tanto DIF sepa cuáles son estas atenciones, pero que justo salió para el gobierno del Estado la importancia de separar DIF de PERNA, ¿no? Pero sin embargo, PERNA tendría que dirigir la política pública de infancia y adolescencias. Desafortunadamente hoy no estamos para que los servidores públicos vengan a capacitarse. Hoy requerimos servidores públicos que ya tengan una noción muy clara de cuáles son las necesidades de infancia y adolescencia, porque si no, en el tema de capacitación nos llevamos los pocos años que quedan de la administración y terminamos haciendo poco o nulo trabajo. Así que eso representa la transversalidad de la política pública para estos grupos etarios con un enfoque y una atención integral. Es indispensable la articulación de todas las instituciones, y no de todas las instituciones nada más a nivel estatal, sino también bajar desde lo federal a lo estatal y lo municipal. Cada uno tiene funciones muy claras, cada uno tendría que saber cuál es el mecanismo que le toca mover para hacer cambios positivos, en donde las políticas públicas prioricen a nuestras infancias. Me resulta por demás oportuno decir que los niños que hoy estamos desarrollando son los que nos van a gobernar en 10 años, 15 años. ¿Qué queremos de esos niños? Queremos que sean niños que no saben expresarse, que no saben participar, que no saben respetar, que no afrontan el conflicto, que han normalizado la violencia, porque ese es un elemento clave, ¿no? En este tema de cómo como adultos creemos que tenemos las soluciones, vayamos y preguntemos directamente con los niños desde ejercicios participativos, con mecanismos que nos permitan de verdad tomar el pulso de lo que ellos están viendo en la normalidad. Porque requiere ser un eje transversal y con estrategias en todos los programas y con acciones muy puntuales. Nos dimos a la tarea de revisar el tema del programa de gobierno y podíamos identificar que no hay un elemento que hable de niños, niñas y adolescentes. Hablamos de jóvenes, hablamos de mujeres, y claro que cada grupo etario es importante, pero nuestros niños, niñas y adolescentes son quienes construyen hoy ya nuestro futuro. Así que les pediría a nuestras autoridades, les pediría que nosotros como sociedad civil tomemos esa batuta de poder externar con nuestras autoridades cuáles son las principales necesidades que requiere, en este caso, niños, niñas y adolescentes,
y que tengamos esa apertura para abrir mecanismos de comunicación con las infancias y adolescencias. Laura, cedería el uso de la voz para que abordáramos el tema de la política pública. Gracias. A nombre de Fundación Vía, agradecer al Observatorio Ciudadano la posibilidad de compartir con ustedes y visibilizar esta problemática en este grupo de infancias que es igual invisibilizado, ¿no? Y haré un poco el ejercicio que hizo Mayra hace un momento y preguntarles si alguien ubica lo que quieren decir las siglas que aparecen aquí al final. Si alguien identifica qué quieren decir esas siglas. Por ahí veo una o dos que mueven la cabeza, pero en general me parece que no. NNA lo ubicamos la gran mayoría, que son niños, niñas y adolescentes. NAPES, en abreviación, son niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de la libertad. Es decir, son estas infancias que quien estaba a cargo de su cuidado, su madre, su padre, en algunos casos la tía, la abuela, es privada de la libertad y entonces esto hace que ellos queden en una situación de mayor vulnerabilidad. Lo que encontramos, y retomando el tema de políticas públicas que decía hace un momento Mayra, es en este estado, cuando una mujer es privada de la libertad, no hay un protocolo que indique qué pasa con sus hijos, quién verifica, quién se queda a cargo del cuidado y que los derechos a los que ellos deben de tener acceso se cumplan. No existe y no hay una ruta clara de atención. Esto hace que la vulnerabilidad de estos niños, niñas y adolescentes pues aumente, porque lo que en la realidad sucede es, pues la abuelita se queda a cargo de ellos, la tía, la vecina, la persona de la red familiar más cercana con buena voluntad que retoma. Pero no hay ni desde la sociedad ni desde el Estado un protocolo que acompañe a esta familia de cuidadoras o cuidadores que les permita facilitar el que no queden fuera de acceder, por ejemplo, a beneficios como las becas, ¿no? En este momento, en el tema de becas municipales, te piden que si vas a solicitar la beca para el niño o la niña, presentes tu documento como tutor legal. Entonces, estos niños no pueden acceder a este espacio. Y a otros, a muchos otros. Entonces es una población de niños, niñas y adolescentes que sufren un gran número de violencias a partir de la vulnerabilidad en la que quedan por esta situación en la que ellos no tienen ningún tipo de participación. Hace un momento compartía Erika los entornos en donde se dan violencias, ¿no? Bueno, imaginemos que algunos, y a mí me gustaría, a veces este tema de las estadísticas pues nos ayuda a dimensionar el tamaño del problema y eso lo vuelve pues por lo menos urgente, ¿no? Sin embargo, detrás de cada uno de los datos pues hay rostros y hay historias de niños y niñas, por ejemplo en el caso de los NAPES, que sus dos papás se encuentran privados de la libertad, ¿no? Su mamá está en un cepreso y lo mismo que su papá. Una de las tías se queda a cargo y pues no tiene ningún documento legal que le permita irlo a inscribir a la escuela. Ni tampoco hay una preocupación social de decir, a ver, esta señora tenía 3 hijos, ¿quién los está cuidando? Además, esta señora era el sostén de su casa, porque todos conocemos igual el número de estadísticas sobre el gran número de hogares con jefatura femenina, ¿no? Entonces, además ella estaba a cargo de que estos niños y niñas recibieran la alimentación, tuvieran para comprar los útiles. En el momento en que ella pierde la libertad, pues estos niños quedan en esta situación de vulnerabilidad y pasan a ser atendidos por la persona, les compartía, de la red, que decide hacerse cargo de ellos, pero sin ningún documento legal que le permita atender, por ejemplo, igual, incluso suena, van a decir un poco dramático, pero es real, o sea, el poder autorizar la operación de un niño del que puede depender o no la vida si no tiene un documento legal. O sea, ¿quién dice que usted puede autorizar que yo le quite el apéndice a esta niña? Y no hay una ruta, o sea, no hay una ruta en el Estado clara ni accesible a las familias que le permitan poder atender estas problemáticas.
Desde ahí nosotros pues seguimos insistiendo en la urgencia de que sea un tema para la agenda pública. Insistimos en la urgencia de tener mesas de trabajo interinstitucionales. O sea, creemos que sí, que es un tema de CIPINA, de PEPNA, de la Subprocuraduría Auxiliar, de la Secretaría de Seguridad, ¿no?, de la Secretaría de Educación. Igual, regresando al tema de los entornos, hemos tenido situaciones de niños y niñas en donde el director le dice, señora, yo creo que el año que entra busque otra escuela, le dice a la abuela, porque pues ya ve su mamá, y entonces pues hay otras mamás que no están tan contentas de que este niño esté aquí. Entonces, esta violencia institucional, no hay una regulación, ¿no?, y tampoco hay ni una formación ni una sensibilización. Yo concuerdo con lo que decían mis compañeras, ¿no? Los servidores públicos tendrían que estar formados en estos temas, ¿no? Tendría que haber la sensibilidad para que el interés superior del niño y de la niña sea la medida para la toma de las decisiones. Sin embargo, pues lo que encontramos es que no sucede así. Recuperando algunos de los temas que decían también hace un momento, por ejemplo, el tema de la salud mental. Al haber una separación por trauma en estos niños, niñas y adolescentes, se requiere pues de manera urgente el acompañamiento desde una profesional de la psicología, ¿no? Y tampoco hay mecanismos para que esto suceda, porque es importante que ellos puedan trabajar primero desde el tema del duelo, ¿no?, por una separación no deseada con una persona tan importante en su historia, y después incluso para hacer las visitas, ¿no?, para hacer los acompañamientos a los centros de reclusión y lo que sucede después de hacer estos acompañamientos. Eso tampoco está visibilizado socialmente. No es solo, también quiero como enfatizar, no solo es, y está en el informe que ustedes van a leer y a revisar, no solo es una problemática de Guanajuato, no es una problemática nacional, pero hay referentes latinoamericanos como la Plataforma de Niños, Niñas y Adolescentes con referentes adultos privados de la libertad que han tenido avances muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en Guatemala el término aparece ya en la legislación y eso lo vuelve más visible. En Estado de México hay un primer protocolo que busca atender este tipo de situación. Entonces, desde ahí, pues creemos que hay un tema de urgencia, ¿no? Decían desde el inicio también que una parte de la problemática de las infancias es que no contamos con diagnósticos ni con datos suficientes, pues en este caso tampoco. No podríamos decir cuántos niños, niñas y adolescentes están en esta situación en el Estado. Y esa es una manera de partir, ¿no? Es como un primer paso el poder identificarles para entonces poder buscarles y acompañarles desde lo que están viviendo en sus distintos entornos. Entonces, bueno, desde ahí nos parece muy valioso este esfuerzo, el sumar a este grupo de infancias y bueno, pues la invitación es que otra vez desde la sociedad y desde el Estado pues podamos articular distintos mecanismos que nos permitan atender y atenderles desde el cuidado. Y está siendo una población que no está siendo cuidada, que ha vivido en muchos de los casos en entornos donde la violencia ha sido normalizada, e incluso en esta preocupación que también tenemos en Guanajuato de atender las violencias. Bueno, pues hay que atender a quienes las han vivido y a quienes en parte de su historia de vida desde chiquitos y chiquitas pues se ha convertido en parte del entorno natural, ¿no? Hace un rato compartía Erika cómo en estos entornos, en estos espacios de participación, los niños pues pueden hablar con normalidad del tema de asesinatos, desaparecidos, secuestros, venta de droga, consumo de sustancias. O sea, es parte del entorno y de su discurso cotidiano. Algunas veces incluso es parte de sus juegos. Y no nos estamos dando cuenta, o nos estamos volteando hacia otro lado y no estamos tomando la responsabilidad que como personas adultas tenemos de generar entornos pacíficos, seguros y de cuidado para estos niños y niñas, ¿no?
Bueno, hasta ahí mi participación. Gracias. Sí, gracias. Y un poco retornando a la lámina anterior, siguiente, anterior, esta justamente. ¿Qué sería importante decir? Que necesitamos primero que se garantice el reconocimiento efectivo de los niños como sujetos de derecho. Dejemos de considerar a los niños como objetos. Los niños desde la misma legislación son sujetos. ¿Qué es importante decir? Que la violencia familiar que se da en los diferentes entornos que ya nos contaba Erika, lo que representa son manifestaciones de cómo hoy los niños se autolesionan, tienen ideaciones suicidas. Entonces todos estos elementos, claro que son una bolsita que los niños desde infancias van cargando. Esta violencia lo que nos representa es que hoy los niños consideran que esta apología del delito, ¿no? Que es mejor ser ladrón que policía. Así que hoy tenemos crisis culturales que nos ponen en elementos que todos nos toca atender y que le toca a toda la institución desde un enfoque de estructura, porque la estructura es lo que nos permite tener los siguientes avances y las siguientes líneas y ejes para atender el tema. Así que yo plantearía la importancia de generar espacios seguros en donde se den mecanismos para que se den este tipo de comunicación asertiva con los niños, porque definitivamente el lenguaje cotidiano y los juegos hoy representan que tenemos normalizada la violencia y es algo a lo que no nos podemos acostumbrar. Así que en conclusiones muy generales, pues ya hablábamos del aumento alarmante de la violencia contra niños y adolescentes y nuevamente diciendo cómo este es un pequeño punto en el universo por todo lo que no conocemos, por todo lo que no se denuncia. En este incremento que tienen los homicidios dolosos en el estado en un 35%, en León del 30%, las lesiones dolosas en su 55%, violación en un 10.48%. Pero cómo dejar el foco en cómo la violencia familiar y la violación son delitos que laceran y vulneran la dignidad de las niñas, niños y adolescentes. Los niños no pueden acostumbrarse a que la crianza sea con base en violencia. Los niños no pueden acostumbrarse a que reaccionar con un golpe es algo normal. Continuando en relación a los datos del sector salud, pues decirlo muy claro, ¿no? Existe una victimización diferenciada por género. Mientras que a los hombres los creemos nuevamente en esta masculinidad que refiere que pueden soportar toda la violencia física a la que se les someta, pues para las mujeres está muy implícito la violencia sexual y psicológica que padecen. Esos no son datos que nos hayamos inventado, son datos reales del sector salud que hoy nos permiten ver un panorama un poco más amplio, más allá de los datos que hoy nos daba la Fiscalía. Y continuando en esta violencia de género, pues al menos en 2024 sabemos que hubo 1.638 casos de violencia psicológica, que representan el 93%, que 383 casos fueron de violencia sexual, que es el 86%, y que siguen siendo hacia mujeres, dirigidos y focalizados hacia mujeres que están vulnerables y que tienen más alto riesgo. Y esta tendencia, que es importante, siempre desde el observatorio nos gusta explicar que no podemos decir que un delito ya bajó si lleva 3 meses de disminución, no. Necesitamos tendencias que nos permitan visualizar en todo el tiempo cómo ha sido el comportamiento. En este caso vemos que la tendencia sigue permanente porque las cifras siguen mostrando que el 89% de los casos de violencia sexual suceden contra mujeres, mientras que el 94% son por violencia psicológica. Ahora bien, este tema de los problemas estructurales y causas profundas. La violencia es multicausal, eso nos queda claro, ¿no? La violencia se da en todos los entornos, pero está ligada a dinámicas sociales, está ligada a dinámicas económicas. No podríamos deslindar hoy el tema de cómo los salarios precarios afectan en la violencia si no le damos el peso suficiente a cómo el sector empresarial tiene una responsabilidad social en generar mejores puestos de trabajo,
en que los horarios representen que los padres de familia que tienen el control parental puedan estar en casa, porque ciertamente lo que hoy está presente es que los hogares están vacíos y que esos vacíos se están llenando en la calle, y que en la calle, lo mencionaba Erika, está la cooptación del crimen organizado para infancias y adolescencias. Así que nuevamente esa violencia a la que nos estamos acostumbrados forma parte de todo un ciclo en donde la estructura forma un elemento clave, en donde la cultura forma parte de lo que vemos en la televisión, forma parte de lo que escuchamos en la radio, y no podemos deslindar estos tres temas: lo social, de lo económico y de lo cultural. No nos acostumbremos a la violencia, no nos acostumbremos nosotros, no dejemos que los niños se acostumbren a la violencia, porque a la hora de que tendremos que cambiar esta visión que era adultocentrista, en donde yo pensaba que el niño quería esto, no, preguntemos qué es lo que él necesita, porque esto niega la agencia y el derecho del niño y normaliza el maltrato. Factores como la pobreza, la precariedad, agravan la negligencia y la violencia intrafamiliar, lo mencionaba Erika, y lo refuerzo porque en la medida en que tengamos los derechos humanos abiertamente no solo garantizados, sino materializados, tendremos una mejor sociedad. Y eso representa cambiar de entornos inseguros a entornos seguros. Que el hogar, la escuela y la comunidad se conviertan de ser en espacios en riesgo a espacios en donde se puede convivir, en donde la violencia que se ha normalizado y que el miedo afecta en el desarrollo de emociones para niños, niñas y adolescentes cambie, y por el contrario encontremos espacios en donde los niños crean que pueden desarrollar habilidades, capacidades y encuentren la mejor versión que pueden construir desde este seguimiento y apoyo parental, y sobre todo de la sociedad y de la estructura en autoridades de los tres órdenes de gobierno y de todas las instancias gubernamentales. Porque las deficiencias están ahí, el Estado nunca va a tener suficientes recursos, los fragmenta, nunca hay suficiente, no hay personal capacitado. Hagamos que esas deficiencias que el Estado hoy está presente cambien, hagamos y hacemos nuestra voz para expresar qué es lo que se requiere. La falta de una perspectiva centrada en infancia y adolescencia representa que no hay una coordinación entre los diferentes sectores, y esta invisibilización de la que nos hablaba Laura, en la que ni siquiera está en el radar, necesita exponerse, y por eso para nosotros hoy era un momento clave, que incluso decíamos que tal vez está llegando tarde al tema de hablar de un tema tan importante y tan específico como son niños, niñas y adolescentes en sus derechos, en la violencia que hoy se ha normalizado. No nos acostumbremos a la violencia y no dejemos que nuestros hijos se acostumbren a la violencia. Así que bajo todo el planteamiento que hemos escuchado, encontramos 3, yo diría 4 por ahí, acciones específicas y necesarias. El primero, que tiene que ver con el reconocimiento pleno de los derechos. Los niños tienen que tener consultas participativas, tienen que tener espacios de incidencia política. Por ahí el INE ya hace alguna consulta. Pues estas consultas tendrían que ser replicadas en muchos otros organismos, y los niños tienen tanto que decir que si les damos la oportunidad y el espacio, seguramente tendremos diagnósticos, ya lo mencionaban por aquí mis compañeras, que nos permitan tener un mejor nivel de atención para ellos. El tema de políticas integrales con recursos, porque si no tienen recursos, no funcionaría de mucho, ¿no? Pero estas agencias especializadas para atender inmediatamente a víctimas, con personal capacitado, con perspectiva de infancia, implementando protocolos de interseccionalidad para casos de violencia, y que se garanticen un seguimiento, porque no es suficiente con ir a presentar una denuncia, sino en la consecución de qué sucede después de una denuncia. Eso representa cambios culturales que tienen que llevar consigo estrategias de amplio espectro en el alcance para desnormalizar la violencia. Como métodos de crianza, dejar de considerar que la violencia y poder lastimar a un niño es una forma de crianza positiva. Dejemos de lado esas perspectivas que hoy no están presentes, que no deberían estar presentes en nuestra sociedad. Y esta importancia de la formación obligatoria en derechos de infancia para funcionarios, docentes y cuidadores. Yo me atrevería a decir que para todos,
todos necesitamos tener muy claros cuáles son los derechos de las infancias y necesitamos que eso se dé hoy, no mañana, porque hoy necesitamos abrir esos mecanismos de participación. Finalmente, la violencia contra infancias y adolescencias representa fallas sistémicas, en donde el sistema, todos somos parte de ese sistema. Y necesitamos garantizar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Porque su atención exige un compromiso colectivo en donde hoy llamamos al sector empresarial a considerar cuáles son las políticas que ellos implementarán para que su personal tenga mejores condiciones que permitan que la familia, que es el núcleo de esta sociedad, tenga un mejor desarrollo, en donde la sociedad civil hacemos lo propio y atendemos desde nuestra mejor visión, desde nuestro equipo capacitado, desde donde los legisladores hacen su trabajo retomando cuál es la legislación oportuna, el protocolo pertinente para desarrollar todo lo que refiere a infancias y adolescencias, en donde la política pública en términos gubernamentales representa que todas las instancias están cooperando por un mismo fin y en una meta común, que es lo que luego no está presente, y sobre todo con un indicador clave. A nosotros desde el observatorio nos gusta mucho decir que el indicador es la meta, porque siempre decimos que lo que no se mide no se puede mejorar. Pues la meta es el indicador clave que nos permita ver si estamos considerando cambios positivos o si estamos teniendo retrocesos. Este compromiso colectivo representa que cada sector colabore en favor de niños, niñas y adolescentes, aunado a la urgente materialización con acciones concretas y asignación de recursos suficientes, así como está implícito la participación activa de las infancias y adolescencias en todas estas etapas de comunicación. Finalmente, dar el crédito a Brenda por su esfuerzo en la coordinación del área y nuevamente reiterar que este producto es clave, la participación de Leti, de Laura, de todos nuestros compañeros de la sociedad civil que en su mayor esfuerzo generan atenciones muy particulares y puntuales para infancias y adolescencias, el mismo David Herrerías. Así que gracias a Editras, gracias a Auge, a Lima, a Fundación Vía, a La Búsqueda, al Centro Comunitario Teresiano, a CITEC, a Imagina Biblioteca Infantil, a Fundación León y a Casa Eduardo Viela, porque ellos nos permitieron construir un producto de mayor alcance. Decirles que este producto ya hoy terminando estará en nuestras redes sociales, estará en nuestra página, para que todos lo podamos consultar. La verdad es que es un documento que en la lectura permite entender muchos de los temas y nuevamente no nos acostumbremos a la violencia. Tenemos un espacio para preguntas y con gusto los escuchamos y atendemos. Bueno, buenos días a todos. Soy el doctor Jorge Hernández Sánchez. La verdad es que es tan amplio el tema que ojalá y Dios me dé la iluminación para poder ser breve y concreto. Es muy amplio. Primero, la desvinculación y la fragmentación de la sociedad en grupos, cada quien con su verdad y se acabó. Por eso dicen que la diferencia entre Dios y el hombre es que el hombre tiene un punto de vista y Dios los tiene todos. Segundo, ética. ¿Qué significa ética? Ética significa, viene de la palabra etos, y etos significa cueva o covacha, el lugar en donde crecen los cachorros. Por eso digo que una nación se crea, se construye alrededor de la mesa. 3. No existe ninguna comunicación entre quienes dicen que nos representan, diputados, senadores, etcétera, porque en última instancia yo, en toda mi vida, no sé ni quiénes representan ni por qué dicen lo que dicen contrario a lo que yo pienso. Lo que quiero decir es que no existe esa conexión que cuando hay campaña, pero solícitos están hasta llamando, tocando la puerta y después si te vi, ni me acuerdo ni me quiero acordar. Hago alusión a esto porque el problema de subregistro hospitalario de maltrato infantil está porque, revisando la ley, tiene que ser el médico el que haga un acta
para que se fundamente la demanda. Imagínense lo que representa para un médico andar yendo y viniendo por un paciente. Esa es una. Segundo, como parte del tratamiento en una familia disfuncional, se requiere de considerar las figuras de autoridad, padre y madre, los guste o no, padre y madre. Lo menos que puede hacer es un niño estar suelto, pero padre y madre. Eso de las familias uniparentales es una muy buena disfraz que no justifica para nada el que el niño esté abandonado a la mitad, por decirlo de una manera. 3. En lo personal, tengo como 5 o 6 estudios acerca del maltrato infantil. Se los he ofrecido a 1, 2, 3, al último gobernador. Y en cuenta, están con tratamiento estadístico, están con desviaciones estándar, como se puede hacer de acuerdo al tamaño de la muestra del tratamiento estadístico, conclusiones, etc. Ahí están guardados, ahí los tengo. Tengo un estudio acerca de por qué las niñas se embarazan desde más chiquitas. Tampoco a nadie le interesó. Entonces, hablo de esa fragmentación y todo eso que existe. ¿Por qué no están aquí los pediatras? Un niño habla desde la puerta de donde entra al consultorio hasta que se sienta. Ahí está hablando, te está gritando. ¿Cómo anda vestido? ¿Qué tan limpio anda? ¿Cómo camina? ¿Cómo se comporta? Confiado, desconfiado, con miedo, sin miedo. En ese ratito que llegue y se sienta aparte, cuando le ve la cara, el niño le está diciendo infinidad de cosas, pero salvo que no le guste más que ver un monigote ahí más, que hay que darle algo para que se vaya. Por eso yo digo, ¿y dónde están los pediatras? Otra cosa que les faltó y que me falta a mí. Salud es equilibrio biopsicosocial. Eso es salud. Y generalmente lo confundimos con atención médica. Y tratamiento y equilibrio biopsicosocial en el ámbito de la sociedad, tiene usted toda la razón. León es el lugar donde más bajos salarios hay. Pero también es cierto que es donde más gente acude de otros lugares, de etnias que están desde Puebla para acá. Pero eso no exime de las miserias de sueldos que pagan los dueños de las fábricas y los horarios que me constan. Cuando quieran vamos a ver a qué horas entra una mamá de familia, a qué horas se tiene que levantar y a qué horas llega a su casa. Como decía Aristóteles, llegan envilecidos buscando dónde hacerse rollo y dejarse caer. Y un niño habla su propia lenguaje. A un niño no se le puede preguntar así porque no te va a decir nada. A un niño se le observa, se correlaciona y ve cómo se comporta. Entonces, yo les dije, ya creo que ya tengo que callar. Cuando quieran verdaderamente, o sea, hace muchos años, para no decir, va a decir, este ya trae, anda chocheando, pues que sí. Pero desde hace muchos años empezamos a hablar del maltrato infantil. Hablamos e hicimos en el UX un evento en contra de la legalización disquelúdica de la marihuana. Se nos olvida que en cada partido de fútbol están promoviendo el vicio de la apuesta. Y si esa apuesta es sacar dinero como salga, la idealización de los delincuentes y el rapto de los niños, la desaparición de los niños, se ha relacionado mucho con el tráfico de órganos. Todo esto, estoy de acuerdo que es imposible si no nos reunimos cada quien con su punto de vista para aumentar un paisaje, un ambiente en donde se comparta la información para dar una mejor atención. Podemos hacer una cosa, ¿por qué no revisamos por qué se está subregistrando el maltrato de los niños en el servicio de urgencias de todas las unidades médicas?
lean la ley, pregúntenle a un médico, oye, ¿por qué este niño viene con datos de maltrato infantil? Ya les dije todo el expreso. Tengo que andar viendo al Ministerio Público y a quién sabe qué, y todavía no estoy hablando de impartición de justicia, que no es ningún secreto. Hace 8 días pasó por detrás de mí, estando en una reunión, una contadora que me dice: doctor, hay un niño que está siendo muy maltratado, y se fue. ¿Por qué me dijo? Porque sabe que he estado insistiendo en el maltrato infantil y sus consecuencias. El único lugar donde una persona no puede borrar ni corregir es en la mente de un niño. Lo que se escribe no se borra. Y eso lo deben de entender los encargados de los niños. Y esto, sin los maestros, sin los médicos familiares. Hay una asociación de medicina familiar que se supone, yo estudié medicina familiar, y yo no los he visto ni siquiera nombrados. Psicólogos, sí, es familia. Y vinculación con quien legisla. Y la legislación se tiene que modificar de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Las leyes no son divinas, son para servir a la sociedad. Donde no hay Estado de Derecho, no hay Estado. Así de simple. Queremos enfrentar esto, vamos reuniéndonos. Yo las invito al Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas. Me tomo esa libertad, voy a consultar con la presidenta, es ingeniera, para ver si podemos, dentro del grupo de profesionistas que ahí nos juntamos, hacerles un planteamiento un poco más amplio. Termino. Mientras estemos cada quien en su reino, los legisladores legislando ahí entre cuates, las gentes padeciendo acá y apareciendo solamente en tiempos de campaña, y cuáles son las vías para comunicarle a mi redisque representante que no estoy de acuerdo con lo que está planteando. Y cuánto me presentó la propuesta por la que iba a votar, que no haya sido ordenada por su jefe. Por eso termino con esto. No estamos en una democracia, estamos en una dictadura disfrazada, lamentablemente. Gracias. Muchas gracias por los aportes y los comentarios del doctor Hernández. Coincidimos con que este análisis tiene que ir y expresarse y cabildearse con todos los sectores, porque definitivamente en la medida en la que hagamos mucho más extensiva cuáles son los retos y desafíos, que hoy tuvimos un ejercicio que nos permitió desde el alcance del observatorio llegar a ciertas organizaciones que nos sumaron en buena medida, que los datos en relación a incidencia delictiva en materia de salud nos presentaron un escenario. Estamos claros y concordamos en que todos los espacios en donde nos inviten a presentar este tipo de esfuerzos y de hallazgos que encontramos en relación a la información que analizamos será bienvenido. Y muchas gracias por los aportes. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Y si no, pues agradecerles su valioso acompañamiento. La verdad es que ayúdenos a difundir el análisis, denle una leída y reflexionemos todos en cuál es el papel, porque definitivamente esto tiene que ser desde todos los sectores. Todos estamos involucrados en un barco en donde las niñas, niños y adolescentes tienen que ser, desde ese interés superior de la niñez, no tiene que ser solo algo en la normativa, sino tiene que ser un elemento y un principio clave que todos llevemos a la práctica. Agradecerles su asistencia y los seguimos invitando en sus próximos eventos.